Jueves, 4 de abril de 2019. Había llegado una pista. Conducía a un depósito de almacenamiento personal, del tipo que la gente suele alquilar para guardar muebles viejos, decoraciones navideñas o cajas olvidadas con ropa. La policía respondió con rapidez. Cortaron el candado, levantaron la puerta metálica y entraron. A primera vista, la unidad parecía normal, repleta de cajas de cartón y desorden cotidiano. Pero algo no encajaba. Incluso con el fuerte olor a ambientadores impregnando el aire, había una quietud inquietante. En una esquina del fondo, parcialmente oculta detrás de una pila de objetos, los agentes encontraron pruebas. Llamaron de inmediato al médico forense. No tardó mucho. Los registros dentales confirmaron lo que los detectives temían. Janine Camarata había sido encontrada. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Janine Camarata nació en 1981. Vivía en Staten Island, Nueva York. Para su familia, ella era más que una hermana o una hija. Era la persona en la que todos confiaban, a quien acudían y con quien compartían risas. Su hermana, Christine Ross, solía describir a Janine como el pegamento que mantenía unida a la familia. Si alguien necesitaba hablar o una mano amiga, Janine siempre estaba ahí, sin hacer preguntas. Su camino hacia la enseñanza comenzó como una vocación, no simplemente como un trabajo. Para el año 2005, Janine había encontrado su rumbo. Fue contratada por el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York y, con el tiempo, llegó a la Escuela Pública 29 en el vecindario de Castleton Corners, en Staten Island. Allí volcó toda su energía y creatividad en enseñar primer grado. Para Janine, enseñar no era solo una forma de ganarse el salario, era una pasión. Pasaba noches enteras preparando actividades para hacer el aprendizaje divertido y estimulante, diseñando decoraciones para el aula y planificando lecciones que llenaban de alegría a sus pequeños estudiantes. Su dedicación no pasaba desapercibida, ni para sus compañeros de trabajo ni para los niños, quienes la colmaban de abrazos, dibujos y sonrisas que iluminaban su mundo. Sin embargo, ser maestra en una escuela pública de la ciudad de Nueva York no le brindaba estabilidad económica. Para mantener su hogar, Janine tomó un segundo empleo en una tienda en Grand City. Eso significaba días más largos y menos descansos, pero nunca se quejaba. Seguía adelante, impulsada por algo más profundo que la ambición. Su verdadera motivación provenía de su hogar, sus hijos. Janine era una madre orgullosa y devota de 3 niños. Su hijo mayor, un adolescente de una relación anterior, vivía con su padre en Long Island. Sus hijos menores, un niño de 3 años y una niña de 7, eran fruto de su matrimonio con Michael Camarata. Esa relación, al principio, parecía llena de promesas. Michael había sido cariñoso, atento y generoso con sus muestras de afecto. Janine, que soñaba con una familia estable y amorosa, creyó haber encontrado a su compañero ideal. Se casaron en abril, durante lo que Janine esperaba que fuera el comienzo de un hermoso capítulo. Como muchas parejas, vivieron una fase de luna de miel llena de optimismo. Pero con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Las tensiones reemplazaron a la ternura. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Lo que una vez pareció una relación prometedora comenzó a desmoronarse. Para 2017, Janine tomó una decisión difícil. Empacó su vida y se mudó de la casa que compartían. Encontró un nuevo lugar en New Brighton, decidida a crear un entorno seguro y tranquilo para ella y sus hijos. Esa mudanza no fue solo un cambio de espacio físico. Simbolizaba su decisión de recuperar su paz y su independencia. Janine también solicitó una orden legal de protección contra Michael, un paso significativo que reflejaba lo complicada que se había vuelto la situación. Ahora debía afrontar no solo la vida como madre soltera, sino también una batalla legal compleja. Janine quería la custodia total de sus hijos menores, que en ese momento permanecían con su padre en Queens. Cada dólar extra que ganaba lo destinaba a los honorarios legales,
la vivienda y cualquier cosa que pudiera ayudarla a reunir nuevamente a su familia bajo un mismo techo. A pesar de todo esto, Janine demostró una resiliencia extraordinaria. Equilibraba dos trabajos exigentes, se preparaba para las fechas judiciales y mantenía un enfoque férreo en el bienestar de sus hijos. Su sueño era claro: un hogar estable, un nuevo comienzo y una familia reunida. Y estaba dispuesta a trabajar incansablemente para hacerlo realidad. La noche del sábado 30 de marzo de 2019, Janine siguió con su rutina habitual. Eran poco después de las 8 de la noche cuando terminó una salida de compras con su novio, Aaron Suchi. Los dos habían estado en Target, comprando artículos esenciales para el hogar, nada fuera de lo común. Después, Janine dejó a Aaron en su apartamento en New Brighton. Le dijo que se dirigía a Queens para visitar a sus dos hijos menores. Era una afirmación sencilla, algo que ya había hecho antes. Su Chevrolet Cruze blanco de 2017 se alejó en el anochecer, con los faros desapareciendo en el cielo que se oscurecía. Esa fue la última vez que alguien vería a Janine Camarata en persona. El domingo pasó y no hubo noticias de Janine, y la preocupación comenzó a crecer. No envió mensajes de texto. No llamó. El lunes 1 de abril no se presentó a trabajar en la Escuela Pública 29. Su directora, Linda Manfredi, lo notó de inmediato. Janine era conocida por ser puntual, responsable, alguien que siempre avisaba si iba a llegar tarde o si no podía presentarse. Su silencio encendió las alarmas. Al mismo tiempo, Aaron comenzó a ponerse ansioso. No había sabido nada de Janine desde el sábado por la noche. Las llamadas no eran respondidas. Los mensajes quedaban sin respuesta. Para la tarde del 1 de abril, se presentó un informe de persona desaparecida ante el Departamento de Policía de Nueva York, NYPD. Los detectives comenzaron a trabajar en el caso de inmediato. Sus primeras preguntas eran directas. ¿Dónde estaba su coche? ¿Había llegado a Queens esa noche? ¿Quién la vio por última vez? ¿Con quién habló? Mientras la policía comenzaba a reconstruir los últimos movimientos conocidos de Janine, su hermana Christine dio un paso al frente para ofrecer información crucial. Apenas 2 días antes de que Janine desapareciera, el jueves, había presentado oficialmente los papeles de divorcio contra Michael Camarata y solicitado legalmente la custodia total de sus hijos. Christine expresó una idea que otros comenzaban a compartir. ¿Podría haber pasado algo entre Janine y Michael? Christine explicó que la relación entre Janine y su esposo separado había sido tensa desde hacía tiempo. Sus desacuerdos por la custodia se habían intensificado, y Janine a menudo confiaba en su hermana para desahogarse sobre el estrés que sentía al enfrentar ese conflicto. Si bien Michael era una figura obvia de interés en el caso, Christine también expresó su incomodidad con Aaron, el novio actual de Janine. Ella nunca había contado mucho sobre Aaron a su familia. Cuando Christine lo conoció por primera vez, no pudo quitarse de encima la sensación de que algo en él no estaba bien. Aunque parecía educado en la superficie, había una incomodidad persistente. Los detectives tomaron nota de los comentarios de Christine y comenzaron a investigar más a fondo el pasado de Aaron. Una verificación de antecedentes reveló información preocupante. Años antes de conocer a Janine, Aaron había sido arrestado más de una vez. Uno de los cargos era por desacato, relacionado con la violación de una orden de protección presentada por una pareja anterior. Aunque esto no confirmaba nada específico, añadía una nueva capa de complejidad al caso. Las fuerzas del orden ahora tenían a 2 personas en la vida de Janine que requerían una investigación más profunda. Un exesposo en medio de una batalla por la custodia y un compañero actual con un pasado cuestionable. Los detectives ahora se movían con una urgencia creciente. Janine Camarata había estado desaparecida durante varios días, y la ventana para encontrar respuestas se estrechaba con cada hora que pasaba. Una de las primeras personas con las que necesitaban hablar era Aaron Suchi, el hombre que, según todos los indicios, había sido la última persona en ver a Janine con vida. No se presentaron en su puerta con esposas ni acusaciones. En cambio, hicieron una solicitud cortés pero firme. ¿Estaría dispuesto a venir y hablar? Aaron aceptó. No fue evasivo. De hecho, parecía abierto,
incluso ansioso, por aclarar la situación. Durante la entrevista, retrató su relación con Janine como cálida, afectuosa y completamente sencilla. Dijo que se habían conocido en el trabajo y que habían congeniado rápidamente. Según Aaron, él se preocupaba profundamente por Janine y creía que tenían algo especial, aunque no vivieran juntos. Relató la noche del sábado 30 de marzo, cuando Janine había pasado por su casa. Fueron de compras juntos, simplemente a comprar algunas cosas en Target, nada fuera de lo común. Después, ella lo dejó en su apartamento en New Brighton alrededor de las 9 de la noche. Le dijo que se dirigía a Queens para ver a sus 2 hijos menores. Aaron dijo que la vio alejarse en su Chevrolet Cruze blanco de 2017, sin saber que sería la última vez que la vería. Durante los siguientes 2 días, Aaron trató de comunicarse con ella. Envió mensajes de texto, dejó mensajes de voz. Pero no hubo respuesta, ninguna llamada de vuelta, ninguna explicación. Luego, el lunes 1 de abril, afirmó haber recibido una serie de mensajes de texto extraños e inesperados desde el número de Janine. Según Aaron, los mensajes decían que había tenido unos días difíciles, que no quería hablar con nadie y que necesitaba espacio. Incluso le pidió que no la contactara, diciendo que se comunicaría con él cuando estuviera lista. Aaron interpretó esto como el fin de su relación, comunicado sin previo aviso ni cierre. Aún dolido y confundido, respondió con varios mensajes propios. Frustrados, emocionales, quizás incluso rozando lo obsesivo. Esos textos luego despertarían sospechas. Los detectives revisaron cuidadosamente los mensajes. Podrían haberse considerado cuestionables en otras circunstancias. Pero como Aaron fue transparente sobre su contenido y ofreció su teléfono voluntariamente, los investigadores no lo consideraron de inmediato un sospechoso. Al menos no todavía. Tomaron nota de su cooperación y lo dejaron ir, pero le dejaron claro. Si tenían más preguntas, volverían a contactarlo. Cuanto más avanzaba la investigación, más compleja parecía la vida personal de Janine. Su reciente solicitud de divorcio pesaba mucho en la mente de los detectives. Había presentado documentos legales contra su esposo separado, Michael Camarata, apenas unos días antes de desaparecer. El momento era imposible de ignorar. Al mismo tiempo, el comportamiento de Aaron, aunque no era delictivo en sí, era una pieza del rompecabezas que no terminaba de encajar. Entre el pasado legal de su nuevo novio y la historia turbulenta de su exesposo, los detectives se encontraban con una red delicada de relaciones por desenredar. En medio de ese enredo, debía esconderse la verdad. Mientras los detectives seguían las pistas, el círculo íntimo de Janine entró en acción. Su amiga Dominique acudió a los medios, contactando con cadenas de televisión, plataformas de noticias en línea, periódicos locales, con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Necesitaban poner la historia en el ojo público. Otra amiga cercana, Jessica, fue particularmente vocal, expresando una creciente preocupación y desesperación. Conocía a Janine desde hacía años y estaba segura de que esto no era un caso de alguien que se alejaba voluntariamente. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Gracias a sus esfuerzos, la historia de Janine empezó a ganar atención. Los medios comenzaron a publicar noticias. Las publicaciones circularon en las redes sociales, pidiendo a cualquier persona con información que llamara a la línea de Crime Stoppers. Ya habían pasado 3 días desde la última vez que se vio a Janine, y el interés público por su caso crecía. Los detectives sabían que con cada hora que pasaba sin contacto, aumentaba la probabilidad de que algo grave hubiera sucedido. La desaparición comenzaba a parecer menos un asunto personal y más un caso criminal. Su primera parada fue el apartamento de Janine. Con la cooperación del propietario, entraron a su vivienda con la esperanza de encontrar una pista. Cualquier señal de lo que había sucedido o a dónde podría haber ido. Pero nada destacaba. El apartamento estaba intacto. Todas sus pertenencias personales seguían allí. La ropa seguía en los cajones. Nada había sido empacado ni movido apresuradamente. No había señales evidentes de lucha, ni pistas que apuntaran a una salida precipitada. Si Janine había planeado irse a algún lugar, no había empacado para ello. No parecía haber planeado nada en absoluto. Una posible pista llegó en forma de sus vehículos. Janine tenía 2 autos registrados a su nombre.
el Chevrolet Cruze blanco en el que se la vio por última vez y una minivan Chrysler Town & Country que había permitido que Michael usara para los niños. A través de entrevistas, los detectives confirmaron que ella solía conducir principalmente el Cruze. Entonces, ¿dónde estaba? En una ciudad tan vasta y concurrida como Nueva York, los investigadores suelen confiar en una herramienta tecnológica única: los lectores de matrículas. Estas cámaras de alta velocidad están instaladas en postes, pasos elevados y vehículos policiales, y escanean placas todo el día, todos los días, alimentando una base de datos en toda la ciudad. Cuando los detectives buscaron la matrícula de Janine, encontraron un patrón útil, aunque confuso. La Town & Country había registrado múltiples lecturas durante el domingo y el lunes, principalmente alrededor de las rutas habituales de Michael. Eso tenía sentido. Él seguía usando el vehículo. Pero el Cruze era diferente. Hubo una detección el sábado por la noche, poco después de las 9 de la noche, coincidiendo con el momento en que Aaron dijo que Janine había salido hacia Queens. Luego nada, hasta una única lectura el domingo por la noche, mostrando al Cruze regresando a Staten Island a través del puente Verrazzano. Había pasado casi 24 horas. ¿Y después? Nada. El rastro se enfrió por completo. Ese detalle generó nuevas preguntas. Si Janine había ido a Queens el sábado, ¿por qué su vehículo regresó a Staten Island la noche siguiente? ¿Quién lo conducía? ¿Y a dónde fue después de esa última aparición? Los detectives sabían que tenían que hablar con Michael, pero eso presentaba una complicación. A diferencia de la mayoría de las personas en 2019, Michael Camarata no tenía teléfono celular. Ese detalle resultó extraño, lo suficientemente inusual como para que los detectives tomaran nota. ¿Cómo podía alguien que criaba hijos, involucrado en una batalla por la custodia y trabajando a tiempo completo en una ciudad como Nueva York, no tener un teléfono? En su lugar, contactaron con su hermana, quien explicó que Michael trabajaba como cartero en Manhattan. Si los detectives querían hablar directamente con él, tendrían que ir a su trabajo. También comenzó a formarse una nueva preocupación, una que tenía menos que ver con las pistas y más con la responsabilidad. Janine llevaba desaparecida 3 días completos. Mientras los detectives seguían las pistas sobre la desaparición de Janine Camarata, el siguiente paso lógico era obtener claridad sobre las personas más cercanas a sus hijos, aquellas que los estaban cuidando en su ausencia. Eso los llevó directamente a Ayesha Egea, la actual novia de Michael Camarata. Fue la hermana de Michael quien primero explicó el papel de Ayesha en la vida de los niños. Según ella, Ayesha solía encargarse de dejarlos y recogerlos de la escuela, especialmente cuando Michael estaba trabajando en su ruta postal en Manhattan. Había sido Ayesha, no Michael, quien llevó a los niños a la escuela esa mañana de martes. Cuando los investigadores se pusieron en contacto con Ayesha, le dieron instrucciones claras: entregar a los niños a los trabajadores sociales del condado por el momento. Esto no era un castigo, sino una precaución. Después de que los niños estuvieron seguros bajo el cuidado de los servicios de protección infantil, el detective Torres se sentó con Ayesha para una entrevista formal. Desde el principio, algo no se sentía del todo bien. Cuando se le informó a Ayesha que el Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, estaba investigando la desaparición de Janine, su reacción fue plana. No exactamente fría, pero extrañamente desconectada. Torres notó su comportamiento distante. Después de todo, Ayesha estaba cuidando temporalmente a los hijos de Janine. ¿No debería haber mostrado al menos algo de preocupación por la madre desaparecida? A medida que avanzaba la conversación, Ayesha presentó una versión de los hechos muy diferente, llena de intercambios amistosos e interacciones casuales. Dijo que, con el tiempo, ella y Janine habían desarrollado una relación cordial. Según Ayesha, Janine incluso había alentado su relación con Michael, llegando a decir una vez que probablemente harían una buena pareja. Ese detalle sorprendió al detective, aunque no era imposible de creer por sí solo. Ayesha explicó que Janine había sido maestra de sus hijos y que su amistad había surgido a partir de las interacciones escolares. Janine, en ocasiones, le pedía a Ayesha que cuidara a los niños,
y no había habido tensiones visibles entre ellas, al menos según Ayesha. Cuando el detective Torres la presionó más sobre los días previos a la desaparición de Janine, Ayesha proporcionó una nueva cronología. Dijo que el día antes de que Janine desapareciera, ésta se había comunicado con Michael y había acordado reunirse con él en Queens. ¿El propósito? Hablar sobre la custodia y los documentos judiciales recién entregados relativos a la pensión alimenticia y al mantenimiento de los hijos. Según Ayesha, la reunión ocurrió frente al edificio donde vivían. Janine se subió al vehículo con ellos. Supuestamente, condujeron solo una cuadra. Janine pidió llevarse a los niños a casa con ella, pero Michael se negó, alegando que los niños ya estaban dormidos. En lugar de insistir, Janine aparentemente dijo que solo descansaría un rato en el coche. Ayesha afirmó que ella y Michael dejaron a Janine allí, durmiendo tranquilamente, y regresaron al apartamento. Eso, dijo Ayesha, fue la última vez que la vio. Pero ese relato no convenció a Torres. Dejar a una mujer, que acababa de conducir desde Staten Island, sola en un coche en medio de la noche, sin volver a comprobar cómo estaba después, no sonaba como el comportamiento de personas preocupadas por su bienestar. Y sin embargo, en ese momento de la investigación, aún no había pruebas físicas que indicaran que se hubiera cometido un crimen. Seguía siendo un caso de persona desaparecida, aunque las sombras se alargaban cada vez más. Mientras Torres hablaba con Ayesha, los trabajadores sociales entrevistaban a los hijos de Janine. Ellos no sabían dónde estaba su madre, y no entendían por qué nadie podía decirles cuándo volvería. Después de las entrevistas, y en ausencia de una razón legal para mantenerlos en otro lugar, los niños fueron devueltos temporalmente al cuidado de Ayesha. En ese momento, Ayesha y Michael se convirtieron en los últimos adultos confirmados que habían visto a Janine Camarata con vida. Más tarde ese día, los detectives se dirigieron a Manhattan para hablar directamente con Michael. Él estaba en su ruta postal cuando llegaron. Desde el primer minuto de la entrevista, el comportamiento de Michael encendió alarmas sutiles. No estaba asustado ni a la defensiva, pero tampoco parecía particularmente preocupado. Había un desapego en su tono, una especie de distancia emocional que no encajaba con lo que los investigadores experimentados esperaban de alguien en su situación. Cuando se le pidió que relatara su versión de los hechos, Michael contó una historia que coincidía con la de Ayesha, aunque con diferencias notables. Admitió haberse reunido con Janine el sábado por la noche y dijo que Ayesha había estado con él. Reconoció que hubo una discusión, principalmente centrada en el divorcio y la custodia. Según él, la conversación terminó con Janine decidiendo marcharse. Dijo que ella volvió a subir a su Chevrolet Cruze y condujo hacia Staten Island. Eso, afirmó, fue lo último que supo de ella. Pero había un problema. Uno que la tecnología ya había revelado. Los lectores de matrículas del NYPD habían registrado el cruce de Janine saliendo de Staten Island el sábado por la noche, lo que coincidía con la cronología que Michael había dado. Pero luego apareció otro registro. El domingo por la noche, mostrando el vehículo regresando a Staten Island. Esto contradecía la afirmación de Michael de que no había visto a Janine después de su encuentro del sábado. Cuando lo presionaron sobre esto, los detectives le hicieron la pregunta directamente. ¿Está absolutamente seguro de que eso fue lo que pasó? Michael comenzó a inquietarse. Su compostura anterior se quebró. Se movía en el asiento, con las manos inquietas. La habitación parecía cerrarse a su alrededor. Entonces, bajo la creciente presión, admitió algo que lo cambió todo. Confesó que las tensiones habían aumentado esa noche del sábado. La conversación se había convertido en una discusión relacionada con la batalla por la custodia, las demandas de manutención y los documentos judiciales recién entregados. Michael no ofreció un relato completo de lo que ocurrió a continuación, pero admitió que era culpable. Esa confesión por sí sola derrumbó tanto su historia como la de Ayesha. Significaba que ambos habían mentido. Pero tan rápido como abrió la puerta a la verdad, Michael la cerró de nuevo. Dejó de cooperar y pidió un abogado, poniendo fin abrupto a la entrevista. Aún así, esa breve ventana de honestidad fue suficiente. Basándose en sus declaraciones y contradicciones,
La policía arrestó a Michael, no por la desaparición de Janine todavía, sino por cargos menores de agresión relacionados con incidentes anteriores. Eso les dio tiempo. Les permitió retenerlo mientras continuaban reuniendo pruebas. A medida que los detectives examinaban la historia de Michael con Janine, surgieron más elementos inquietantes. Jessica, una de las amigas más cercanas de Janine, recordó una ocasión en la que la apartó y le preguntó: ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Pero Janine siempre disipaba esas preocupaciones con una sonrisa y un suave «todo está bien». Mirando hacia atrás, Jessica creía que esas eran mentiras protectoras. Janine tratando de mantener sus problemas en privado. Pero lo que realmente atormentaba a Jessica era lo que sucedió después de la desaparición de Janine. Jessica siguió enviándole mensajes de texto en los días posteriores, pero algo en las respuestas no encajaba. El tono se sentía diferente. Los mensajes eran demasiado breves, demasiado distintos del estilo habitual de Janine. Estaba convencida, en lo más profundo, de que la persona que respondía no era Janine. Creía que era alguien que fingía ser ella. Y tenía una sospecha muy fuerte sobre quién era: Michael Camarata. Para este punto de la investigación, Michael Camarata ya no era solo una persona de interés. Ahora era el principal sospechoso en lo que los detectives temían que no fuera solo una desaparición, sino algo mucho más trágico. Los investigadores ya habían empezado a recopilar pruebas desde múltiples ángulos, pero el avance más revelador e innegable llegó en forma de grabaciones de vigilancia. Era el tipo de evidencia que no dejaba mucho margen para la interpretación. Los detectives habían obtenido imágenes completamente claras del sistema de seguridad del complejo de apartamentos. No eran clips borrosos o lejanos. Era un video de alta resolución, con marca de tiempo, que capturaba la noche del 30 de marzo con una claridad impresionante. Mostraba todo. Al principio, el video mostraba el Chevrolet Cruze blanco de Janine deteniéndose frente a la residencia de Michael. Ella estaba al volante. Momentos después, tanto Michael como su novia, Ayesha Egea, se acercaron y subieron al automóvil. Desde allí, el Cruze condujo una corta distancia por la calle y luego se estacionó. Pasaron aproximadamente 20 minutos, una cantidad de tiempo extraña para permanecer estacionados en una cuadra de la ciudad sin explicación. Entonces ocurrió algo extraño. Michael salió del vehículo, caminó hasta el lado del conductor, se subió y condujo el auto de regreso hacia el edificio. Esa sola acción desmanteló por completo la declaración anterior de Ayesha, en la que afirmaba que Janine se había quedado en el auto para descansar. Si Janine todavía estaba dentro, ¿por qué no condujo ella misma el vehículo? ¿Por qué había tomado el volante Michael? Lo que siguió después provocó un escalofrío en todos los que observaban en la sala de vigilancia. Más tarde esa noche, las cámaras mostraron a Michael emergiendo nuevamente en el patio, pero esta vez no estaba solo y no estaba con las manos vacías. Empujaba un carrito de compras, del tipo que usualmente se ve en un supermercado. Por las imágenes, era evidente que la bolsa no era ligera. Las expresiones de los detectives se oscurecieron mientras observaban. Luego apareció Ayesha, sosteniendo la puerta abierta para él mientras empujaba el carrito dentro del edificio. Pero eso no había terminado. A la mañana siguiente, en imágenes del mismo edificio, Michael y Ayesha fueron vistos nuevamente. Se movían rápidamente, casi con demasiada calma, como si nada fuera inusual. Pero todo era inusual. Para los investigadores estaba claro que algo se había ocultado. Ayesha fue traída de nuevo para otra ronda de interrogatorios. Su comportamiento seguía siendo inquietantemente calmado, casi sin emociones, lo cual contrastaba de manera marcada con la montaña de evidencia que se acumulaba. Se aferró a la misma historia que había contado el día anterior, como si la repetición por sí sola pudiera hacerla verdadera. Esa estrategia no duró mucho. Los detectives le mostraron una serie de imágenes fijas, cuadros tomados de las grabaciones de seguridad. Allí estaba ella, ayudando a Michael. Allí estaba, sosteniendo la puerta. Allí estaba, asistiendo en una serie de eventos que ya no parecían recados inocentes. Había 3 personas en ese auto, dijo firmemente uno de los detectives,
refiriéndose a las imágenes originales. Pero cuando volvió a estacionarse, solo 2 personas salieron, tú y Michael. Entonces, ¿dónde está Janine? Acorralada y sin excusas, la narrativa cuidadosamente construida por Ayesha comenzó a desmoronarse. Su voz tembló ligeramente, su mirada bajó. Y entonces, finalmente, habló, ofreciendo una nueva versión de los eventos de esa noche. Una que tenía mucho más peso y muchas más implicaciones. Janine y Michael discutieron, y según Ayesha, las cosas se salieron de control. En un momento, Michael se deslizó al lado del conductor él mismo y condujo el vehículo lejos del lugar donde habían estacionado. Más tarde, Michael regresó a pie, dijo Ayesha, cargando bolsas de compras y recuperando el carrito. Ella admitió haberlo ayudado. Afirmó que, después de quedarse dormida por un corto tiempo, se despertó y encontró que Janine se había ido. Michael ya había partido nuevamente, solo. ¿A dónde fue? ¿Qué pasó en esas horas desaparecidas? Dijo no saber. Los detectives habían escuchado suficiente. Ayesha fue arrestada y acusada como cómplice. Había participado en eventos relacionados con la desaparición de Janine y había engañado deliberadamente a los investigadores. Su arresto marcó un punto de inflexión en el caso. Una escalada dramática que confirmó lo que los investigadores habían comenzado a sospechar. Esto ya no era un caso de persona desaparecida. Ahora era una investigación por homicidio. Era jueves 4 de abril de 2019, 5 días desde que el Chevrolet Cruze blanco de Janine había desaparecido en la noche. Llegó un aviso. Michael había sido visto recientemente en un almacén ubicado en un tramo tranquilo de Staten Island, a solo 4 millas y media del apartamento de Janine en New Brighton. Era el tipo de instalación que la mayoría de las personas usaba para almacenar muebles viejos, decoraciones estacionales o cajas de ropa antigua, no secretos. El almacén estaba registrado a nombre de Michael. Eso por sí solo fue suficiente para obtener una orden de registro. El equipo policial llegó rápidamente. Se cortó el candado. La puerta metálica se levantó. Dentro había una unidad estándar, llena de cajas y objetos cotidianos. Pero no fueron los contenidos lo que llamó su atención. Aunque el aire estaba perfumado con ambientadores, la atmósfera era antinatural. En un rincón, parcialmente oculto por objetos apilados, los oficiales descubrieron evidencia. El NYPD contactó de inmediato al forense. No tardaron mucho. Los registros dentales confirmaron lo que los investigadores ya sospechaban. Janine Camarata había sido encontrada. El siguiente paso era claro. Los investigadores necesitaban construir un caso lo suficientemente sólido para probar más allá de toda duda razonable que Michael Camarata era responsable. La unidad de almacenamiento, registrada a su nombre, era una pieza crítica de evidencia, pero necesitaban establecer cronologías y conectar los puntos con absoluta certeza. Las grabaciones de vigilancia del almacén proporcionaron otra pista vital. Mostraban a Michael llegando en el Chrysler Town and Country, el mismo vehículo que él solía usar para transportar cosas. Esas imágenes confirmaron una verdad devastadora. Michael había estado en la unidad de almacenamiento. La cronología de los eventos y la confesión de Ayesha apuntaban a un esfuerzo cuidadosamente coordinado. Pero había más. La autopsia reveló hallazgos que contradecían la versión de los hechos de Ayesha. Aunque ella afirmaba que Michael estaba en el asiento del conductor y Janine en el del pasajero delantero, la evidencia sugería que Janine estaba sentada en la parte trasera. Ese detalle planteó una pregunta profundamente inquietante. ¿Estaba Ayesha más involucrada de lo que decía? Cuanto más profundizaban los investigadores en el caso, más evidencia descubrían, y más inevitable se hacía la conclusión. Ayesha Egea no solo permaneció al margen, sino que participó activamente en casi todas las etapas del crimen. Las grabaciones de vigilancia, los testimonios de testigos, su propio testimonio cambiante, cada pieza pintaba un cuadro escalofriante de complicidad. A medida que la investigación se desarrollaba, y a medida que la evidencia física y digital se acumulaba, las autoridades elevaron los cargos a homicidio en segundo grado tanto para Michael Camarata como para Ayesha Egea. Los cargos eran graves.
Los fiscales alegaron que Janine Camarata había sido deliberada y maliciosamente atacada, y que tanto Michael como Ayesha habían participado, solo días después de que ella entregara a Michael los documentos legales de divorcio y custodia. A pesar de la evidencia en su contra, tanto Michael como Ayesha se declararon no culpables. La fiscalía argumentó que el motivo detrás del crimen se reducía a algo inquietantemente común: el dinero. Janine había tomado recientemente medidas legales no solo para finalizar su divorcio, sino también para obtener la custodia completa de sus hijos y hacer cumplir las obligaciones de manutención y pensión alimenticia. De haber tenido éxito, ese movimiento legal habría significado una seria presión financiera para Michael. Los fiscales alegaron que esto no era algo que Michael pudiera aceptar, y que Ayesha, que dependía de su apoyo, tenía igual motivo para preocuparse. El equipo de defensa de Michael, liderado por el abogado Mario Gucci, no intentó negar completamente su participación. En cambio, elaboraron una narrativa alternativa, una que trasladaba la culpa casi por completo a Ayesha. La afirmación central de la defensa era que Ayesha tenía más que perder. Temía que una victoria judicial de Janine no solo alterara su hogar, sino que también terminara su relación con Michael, a quien veía como su pareja emocional y financiera. Según la defensa, Ayesha actuó por desesperación y Michael, aunque imperfecto, no era el cerebro del crimen. El caso avanzó lentamente a través del sistema judicial, retrasado por presentaciones procesales y mociones previas al juicio. Pero el 28 de septiembre de 2021, más de 2 años después de la desaparición de Janine, la justicia finalmente comenzó su avance formal. En la Corte Suprema del Estado en St. George, Staten Island, comenzó oficialmente el juicio de Michael Camarata. No fue un proceso breve. A lo largo de 5 agotadoras semanas, la sala de audiencias se convirtió en el campo de batalla donde fiscales y abogados defensores presentaron 2 versiones completamente diferentes de la misma historia escalofriante. El jurado escuchó a oficiales de la ley, expertos forenses y amigos cercanos de Janine. Revisaron datos de GPS de la camioneta, que mostraban sus movimientos desde Queens hasta Staten Island. La posición de la fiscalía era clara e inquebrantable. Esto no había sido un accidente trágico. Michael tenía un motivo, un plan y los medios para llevarlo a cabo. La defensa, sin embargo, insistió fuertemente en su teoría contraria. El abogado Mario Gucci enfatizó las inconsistencias en el testimonio de Ayesha y destacó su decisión de aceptar un acuerdo de culpabilidad más adelante en el proceso. Sugirió que Ayesha había actuado sola o había tomado la iniciativa, retratando a Michael como un hombre atrapado en circunstancias que se salían de control. Su cliente, dijo, había cometido errores terribles, pero no era culpable. Aún así, cuando el jurado se retiró de la sala para deliberar, el peso de la evidencia era aplastante. El 18 de octubre de 2021, el jurado regresó con su decisión en el caso de Ayesha Egea. Fue declarada culpable de todos los cargos, incluyendo asesinato, ocultamiento de pruebas y manipulación de evidencia física. El 17 de noviembre de 2021, el juez Mario Mattei dictó sentencia para Michael Camarata. Michael, ahora plenamente condenado, escuchó su destino. El juez lo sentenció a 23 años de prisión hasta cadena perpetua. En cuanto a Ayesha, finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de testificar y reconocer su papel en los hechos. En noviembre, fue sentenciada a 7 a 9 años de prisión.